¿Por qué Francia es el quinto país más grande del mundo? Cuando escuchamos la palabra Francia, se nos viene a la mente la Revolución Francesa, la baguette, María Antonieta, la guillotina, Robespierre y el reinado del terror, los tres mosqueteros y Napoleón. Pero, ¿sabías que Francia es la segunda economía de Europa, que es el quinto país más grande del mundo, que limita con países de todos los continentes como Brasil, Puerto Rico, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Mozambique, Madagascar y México? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Francia siempre ha estado presente en la historia mundial de diversas maneras y ha desempeñado un papel importante en numerosos acontecimientos globales. En esta nación se originó el movimiento intelectual de la Ilustración, la democracia moderna y la soberanía popular. Francia contribuyó a la formación de la Unión Europea y es miembro del G8. Al igual que el Reino Unido y España, alguna vez fue un enorme imperio, solo superado en tamaño por Reino Unido, pero también fueron férreos luchadores contra la conquista del Imperio Romano. El nacimiento, expansión y comportamiento de un imperio. Francia lanzó expediciones de colonización y se convirtió en una nación poderosa. El Imperio francés pudo establecer sus colonias en toda África Occidental, Asia, el Océano Índico, Canadá, el Caribe e incluso la Antártida. Su máximo apogeo llegó en 1929, año en el que dominaba a 72 naciones. Esto le permitió controlar casi 24 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 15% de la superficie sólida de la Tierra. En el siglo XVIII, Francia comenzó a desarrollar colonias en Norteamérica, el Caribe y la India, pero perdió la mayoría de sus conquistas tras su derrota en la Guerra de los 7 Años. En Norteamérica, Gran Bretaña y España perdieron sus colonias, aunque esta última devolvió a Francia el territorio de Luisiana, Nueva Francia, en 1800. Sin embargo, en 1803, finalmente la región fue cedida a Estados Unidos. En Sudamérica, especialmente en la Guayana Francesa, la influencia francesa es más evidente en la economía y el gobierno, aunque el inglés sigue siendo el idioma principal. Después de 1850, Francia creó principalmente un nuevo imperio, centrado sobre todo en África, Indochina y el Pacífico Sur. En África, Francia lanzó la misión civilizadora. Muchas de sus acciones se justificaron con la pretensión de civilizar a poblaciones de África, quienes sufrieron la imposición del idioma y la religión de Francia. En 1884, Jules Ferry, presidente del Senado francés y famoso colonialista, afirmó: "Las razas superiores tienen derechos sobre las inferiores, tienen el deber de civilizarlas". Aunque prometieron derechos de ciudadanía plenos, la verdad es que los habitantes coloniales eran tratados como súbditos, no como ciudadanos. El sometimiento de la Guinea Francesa permitió que el país fuera un importante contribuyente de tropas destinadas para la Primera Guerra Mundial. En Asia se apropiaron de la Polinesia Francesa, un archipiélago situado en el Océano Pacífico que contaba, en ese entonces, con 735,000 habitantes. Durante el periodo colonial, la isla de Tahití fue el principal centro político y comercial de la Polinesia Francesa. El idioma y la cultura francesa se extendieron por las islas polinesias y fueron predominantes. Los franceses solían establecer amplios vínculos económicos con las colonias y construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos para asegurar el apoyo local. La administración colonial promovió la mano de obra indígena y de campesinos para construir las edificaciones de las colonias. A pesar de que el Imperio francés decayó desde 1929, la verdad es que, al igual que otros imperios europeos, nunca desapareció del todo. Los restos del Imperio francés hoy pueden encontrarse en islas y territorios de todo el mundo conocidos como Francia de ultramar. La potencia nuclear y el hundimiento del guerrero del arco iris, el barco emblema de Greenpeace.
Entre 1960 y 1966, Francia realizó 17 pruebas nucleares en el sur de Argelia, cerca de Regan, una ciudad situada a 1.200 kilómetros de Argel, y en los túneles de una montaña de Ing-Eker. 11 de estas pruebas se llevaron a cabo tras los acuerdos de Evian de 1962, los cuales concedieron la independencia a Argelia. Sin embargo, incluyeron una disposición que permitía a Francia utilizar los emplazamientos hasta 1967. Luego de la prohibición de ensayos nucleares en Argelia, Francia realizó pruebas de este tipo entre 1966 y 1996 en Polinesia Francesa, específicamente en el atolón de Mururoa y Fanga Taufa. Esta zona fue establecida como lugar de pruebas nucleares el 21 de septiembre de 1962, cuando se creó la Dirección de Centros de Experimentación Nuclear. Este organismo administraba las pruebas nucleares a pesar de la objeción de unos 30 miembros de la Asamblea Territorial de Polinesia. La primera prueba nuclear se llevó a cabo el 2 de julio de 1966, con el nombre en clave de Aldebarán. Se hizo explotar una bomba de fisión de plutonio en la laguna de Mururoa. Hoy en día, Greenpeace afirma que, después de la explosión, llovieron peces y moluscos muertos sobre el atolón. Además, se produjo una contaminación que se extendió por el Pacífico hasta Perú y Nueva Zelanda. Francia realizó entre 1966 y 1974 un total de 41 pruebas nucleares atmosféricas en Mururoa. Aunque abandonó este tipo de pruebas en 1974, las retomó nuevamente, pero esta vez de forma subterránea. En ese entonces, Francia estaba en medio de una intensa presión mundial, la cual fue provocada por Nueva Zelanda. En julio de 1973, el gobierno neozelandés envió 2 fragatas al atolón en protesta por un Pacífico libre de armas nucleares. Sin embargo, el caso más notorio de protesta lo llevó a cabo Greenpeace con su barco Rainbow Warrior, o Guerrero del Arco Iris. Este barco participó activamente en el apoyo a una serie de campañas, entre ellas el rechazo a las pruebas nucleares y el vertido de residuos nucleares a finales de la década del 70 y principios de la de 1980. A principios de 1985, el Rainbow Warrior, que se encontraba en el Océano Pacífico, viajó a Nueva Zelanda para encabezar una flotilla de barcos que protestaba contra las pruebas nucleares francesas en el atolón de Mururoa. Su intención era convocar a manifestantes en la isla para controlar las explosiones. Esta acción molestó al gobierno francés. Entonces, cerca de la medianoche del 10 de julio de 1985, agentes del Servicio de Inteligencia colocaron 2 artefactos explosivos en el casco de la nave. Cuando ocurrió la primera explosión, el fotógrafo Fernando Pereira bajó por las escaleras del barco para recuperar su equipo fotográfico. En ese momento, hubo una segunda explosión más fuerte que terminó por hundir la nave. Fernando Pereira fue el único que murió de 12 personas a bordo. En 1987, la Organización de las Naciones Unidas impuso el Tratado para un Mundo Libre de Armas Nucleares. Francia rechazó la resolución. La Polinesia Francesa siguió albergando, hasta 1996, el único centro francés de pruebas nucleares. El daño que las pruebas nucleares causaron a la población y a la naturaleza sigue siendo hoy en día una fuente de profundo resentimiento. Es visto como prueba de actitudes coloniales discriminatorias de la potencia francesa y como una muestra del desprecio por las vidas locales. La representación de los territorios franceses. Francia está dividida en 18 regiones que son comparables con lo que otras naciones denominan estados o provincias. 13 de estas 18 regiones están en Europa, 12 en la Francia continental y una en la isla de Córcega. El resto de las regiones son zonas de ultramar con un estatus similar al de las demás regiones. La mayoría de sus habitantes son ciudadanos franceses y de la Unión Europea, por lo que pueden votar en las elecciones francesas y europeas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia cuenta con un departamento de territorios franceses de ultramar, el cual recoge información sobre estas regiones y coordina misiones. Tienen representación en cada uno de los territorios, pero sin poder tomar decisiones administrativas o financieras. Los territorios de ultramar de Francia incluyen posesiones insulares en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, la Guayana Francesa en el continente sudamericano y muchas islas antárticas.
Además, un reclamo en el Ártico en la denominada Tierra de Adelia, donde la soberanía es efectiva según la legislación francesa, pero no se reconoce. Cualquier reclamación sobre esta parte de la Antártida está congelada por el Tratado Antártico firmado en el año de 1959, el cual asegura la neutralidad de esta zona. Francia de ultramar tiene una superficie de 120.379 kilómetros cuadrados. Representa 18% del territorio terrestre de Francia y 4% de la población. Se añade, además, una zona económica exclusiva de 9.825.538 kilómetros cuadrados. Alrededor del 49.8% de los territorios de ultramar está habitado y el 10.6% está deshabitado. La mayoría de estos territorios tienen una población superior a los 100.000 habitantes. La isla Reunión, en el Océano Índico, al este de Madagascar, es el territorio más poblado de ultramar. Solo los territorios de San Martín, Wallis y Futuna, San Bartolomé, San Pedro y Miquelón tienen menos de 40.000 habitantes. Mientras que Mayotte, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, la Guayana Francesa, Martinica y Guadalupe tienen más de 150.000 habitantes. Guadalupe y Martinica son las de mayor población con más de 400.000 habitantes. La región de Nueva Caledonia se ha enfrentado a tensiones crecientes en los últimos años. Esto se debe a las diferentes posturas sobre el desarrollo económico y a la preocupación por el trato que reciben los indígenas kanakos. Es por esto que en el año de 2017, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, dio prioridad a los derechos de los neocaledonios, aprobó un referéndum para establecer una forma de autogobierno en Nueva Caledonia. Sin embargo, el 4 de octubre de 2020 se celebró dicho referéndum y el no a la independencia obtuvo el 56% de aprobación. El dominio más allá de las fronteras. Desde el siglo XIX, Francia ha permanecido en disputa con Canadá por sus fronteras y los derechos de pesca en el Banco de San Pedro, frente a las costas de Terranova. En 1966, ambas naciones concedieron permisos para buscar petróleo y gas en el Banco de San Pedro y sus alrededores. Sin embargo, en 1967, Francia y Canadá llegaron a un acuerdo para prohibir la exploración hasta que se resolviera la propiedad de los recursos. Ambos países han buscado zonas de pesca exclusivas cada vez más amplias, lo cual ha alimentado el debate sobre las zonas en disputa. Así, a finales de 1970, Canadá declaró un límite territorial de 12 millas náuticas. Francia hizo lo mismo en 1971. Sin embargo, las reivindicaciones de mar territorial se solaparon en la zona de la península de Burin e infringieron los derechos de pesca definidos en diversos tratados firmados entre 1713 y 1904. Como resultado, los dos países llegaron a un acuerdo en 1972 para resolver los reclamos. Identificaron el límite entre las islas francesas y la costa de Terranova y se distinguieron los derechos de acceso de la flota pesquera francesa metropolitana. Sin embargo, en 1977, Canadá reclamó una zona de pesca exclusiva de 200 millas náuticas, mientras que Francia declaró una zona económica exclusiva de 200 millas. Durante la década de 1980, ambas naciones se enfrentaron por una definición concreta de la frontera marítima entre sus respectivas jurisdicciones. Hubo un sinfín de reclamos sobre recursos minerales como el petróleo, que se creía que se encontraba en el fondo marino. En 2002, Canadá propuso que se negociara un nuevo acuerdo de pesca bilateral, que debía estar sujeto a la ratificación de ambos países. En 2007, el primer ministro Stephen Harper y el presidente francés Nicolas Sarkozy anunciaron su intención de llegar a un acuerdo sobre derechos de pesca entre ambas naciones. Canadá dijo que el acuerdo le daría acceso exclusivo a Francia sobre los recursos pesqueros, una zona de 200 millas náuticas que comenzaba al oeste de Terranova. Sin embargo, para Francia no fue suficiente, por lo que en julio de 2012 anunció que tomaría el control total de las islas francesas de San Pedro y Miquelón, limitando aún más las fronteras canadienses. Esta decisión se tomó en base a la disputa en curso sobre los reactores nucleares franceses en la Liu-Chance, a unos 30 kilómetros al sur de San Pedro. La carrera por la conquista del espacio, la frontera final. La expansión de Francia y sus territorios de ultramar le ha permitido estar a la vanguardia de la carrera por la conquista espacial.
En la Guyana Francesa, en Sudamérica, se encuentra el Centro Espacial de Guayana, también conocido como Puerto Espacial de Europa. Está ubicado al noreste de Kourou y ha estado en funcionamiento desde 1968, cuando Guayana fue seleccionada como Puerto Espacial de Francia. La Estación Espacial de Kourou se utiliza para lanzamientos de la Agencia Espacial Europea, el Centro Nacional de Estudios Espaciales y las empresas comerciales Ariane Space y Acer Cosmos. La Agencia Espacial Europea la usa cotidianamente para entregar suministros a la Estación Espacial Internacional a través del vehículo de transferencia automatizado. Como el Centro Espacial de Guayana está cerca del Ecuador, es un lugar deseable para los lanzamientos espaciales. Esto implica la utilización de una menor cantidad de energía para maniobrar una nave espacial en una órbita geoestacionaria ecuatorial. También su ubicación es privilegiada por estar en un lugar frente al mar abierto. Es poco probable que las capas más bajas de los cohetes y los escombros de los lanzamientos fallidos choquen con algún asentamiento humano. La estación espacial ha sido de vital importancia para la actividad espacial. En ella se han realizado varios lanzamientos y aterrizajes durante el periodo 2003-2021, desde el despliegue del vehículo de lanzamiento FastSat de la Agencia Espacial Italiana hasta el telescopio espacial James Webb. El primero fue enviado a la órbita geoestacionaria en 2003, mientras que el segundo fue lanzado en diciembre de 2021. El Imperio de Francia dominó diversos territorios en el mundo, incluyendo extensos dominios de ultramar que acariciaban como si se trataran de posesiones personales. Francia nutrió su economía con ayuda de los territorios conquistados y se constituyó como una gran potencia. Arrasaron con los bienes de las naciones, ultrajaron sus territorios con pruebas nucleares y subyugaron a la población para sus intereses personales, solo con el fin de convertirse en el quinto país más grande del planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.